Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días de receso? ¿Pudiste descansar? ¿Pudiste salir un poco? Bueno, nos enfrentamos a otra etapa, la segunda parte del año, y con esta sensación de que no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos damos por vencidos y seguimos adelante. Ánimo, a no aflojar. Te comento que te voy a mandar un formulario de Google con 3 preguntitas, después yo lo voy a subir a la plataforma. Es anónimo, es para mí, para preguntarte 3 cosas sencillas, porque bueno, hasta ahora siempre te puse imágenes y te estuve explicando. Bueno, hoy se me ocurrió que me veas un poco más, porque mi idea es tratar de no agobiar, de no agobiarlos, que nos sirvan estos encuentros, ¿sí? Y es por esto que, bueno, como para empezar esta segunda parte, continuar con nuestro cuadernillo, lo que quería que nos quede en claro esto, viste que estuvimos viendo mucho por ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Refiriéndonos a muchos profetas, personajes que están más en el Antiguo Testamento. Y ahora ya vamos a centrarnos más en Jesús. ¿Y por qué esto de recurrir tanto al Antiguo Testamento? A veces tenemos como la sensación de que el Antiguo Testamento es como una cosa de antes, entonces es algo viejo. Bueno, lo importante es Jesús. Obviamente, el centro de nuestra fe es Jesús. Pero el Antiguo Testamento es, y esto espero que de alguna manera yo haya podido transmitírtelo, y si no, bueno, te lo aclaro. Esa ha sido mi intención, pero bueno, en esta virtualidad uno nunca sabe cómo llegan las cosas. El Antiguo Testamento es como un libro profético, digamos, anuncia en cada uno de los libros y a través de las anécdotas de cada personaje, anuncia la llegada de un Mesías, anuncia a Jesús. Y el Nuevo Testamento da cumplimiento a todo lo anunciado en el Antiguo. Jesús es el mismo que viene a cumplir todo lo ya dicho en el Antiguo Testamento. La Biblia es una unidad, no son 2 partes, sino que es una sola. Dios se nos revela, se nos muestra. Lo primero, porque todos lo hemos visto, tanto quinto, sexto, séptimo grado, cuando abordamos la creación, cómo Dios crea el mundo y cómo lo relata la Biblia, vemos a un Dios que se muestra ya en la creación. Cuando nosotros contemplamos el sol, el mar, los pájaros, las flores y sus colores, Dios nos va hablando a través de la belleza, del orden, de la armonía de la naturaleza. Dios se expresa en la naturaleza porque es Él el que la hizo. Y se expresa también en el hombre, en el ser humano, en el maravilloso funcionamiento del cuerpo humano y en la capacidad que tenemos, regalada por Él, de amar, de pensar, de estudiar, de pensarnos a nosotros mismos, de reflexionar, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir descubriendo la verdad y de ir conociendo a Dios, porque Él nos ha dado esta capacidad. Ahora, no solo Dios quiso mostrarse en la creación, también quiso hacerse nuestro amigo, quiso acercarse a nosotros, especialmente a los seres humanos. No es lo mismo con los animales y las plantas, y menos que menos los minerales, ¿no? Con nosotros quiso entablar una relación y por eso Dios utiliza el lenguaje. Fíjate que los únicos en toda la creación que podemos hablar somos los seres humanos y Dios entonces usa la palabra para poder conversar con nosotros y empieza a revelarse entonces en la palabra, palabra que va de boca en boca al principio y que después empieza a ir quedando por escrito en la Biblia. Decimos que la Biblia tiene 2 autores, cada uno de los libros de la Biblia tiene 2 autores. El primero y el más importante es Dios. Y el otro es un ser humano, a quien Dios lo inspira, le dice lo que quiere transmitir, todo lo que quiere transmitir y lo único que él quiere transmitir, pero respetando
la forma de ser de este autor, la época en la que vivía, la forma en que se expresaba. No es que Dios dicta y uno copia, no es así. Dios siempre respeta nuestra libertad que para algo nos la dio. Entonces, la Biblia tiene esta unidad, es toda la misma. Y cuando Dios decide venir a nuestro encuentro ya personalmente, se hace ser humano como nosotros, para comunicarse directamente como Jesús. Y una vez que viene Jesús, revela todo lo que tiene para decirnos. Y ahí ya no se esperan nuevas noticias ni nuevas revelaciones. Está todo dicho. El problema es que a nosotros nos ha llevado toda una historia comprender lo que Dios ya nos terminó de revelar como Jesús. ¿Se entiende esto entonces? Nosotros seguimos haciendo un camino del estudiar, del rezar. Obviamente hay quienes se dedican, teólogos, a estudiar sobre la palabra de Dios, para poder seguir comprendiendo y aprendiendo y descubriendo nuevas cosas sobre Dios. Pero ya todo está dicho. No hay nuevas cosas que agregar. Esto es muy importante. Por eso cuando a veces surgen nuevos documentos, se encuentran, dice, los rollos del Mar Muerto, que se encontró un libro de un tal Judas, o se encontró, la iglesia lo mira, lo acepta como de la época, pero ya no introduce nuevos libros en la Biblia, porque con Jesús todo quedó dicho. Somos nosotros los que de a poco, por ejemplo, en estos encuentros catequísticos, vamos haciendo el camino de ir descubriendo a este Dios que se nos va mostrando de a poquito, porque es Dios. Nunca jamás vamos a poder comprenderlo, abarcarlo totalmente, porque nosotros no somos Dios. Dios es uno solo y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio que nunca vamos a poder entender, como muchas otras cosas no vamos a poder entender. Sigamos entonces ahora adentrándonos en la palabra de Dios, ya dicha por el mismo Dios, hecho hombre, por Jesús. Quizás en algún momento volvamos hacia el Antiguo Testamento, siempre y cuando nos refiera a Jesús. De hecho, vamos a volver a leer algunas lecturas del Antiguo Testamento como para ir buscando la referencia con Jesús. Pero entendamos esto. ¿Por qué estudiamos tanto el Antiguo Testamento? Porque es la misma palabra de Dios, no es otra. La Biblia es una unidad. La dividimos en dos partes para poder comprenderla mejor, pero es la misma palabra, es el mismo y único Dios. Bueno, ¿arrancamos con lo que nos queda del cuadernillo? Dale. Bueno, ¿qué te parece entonces si retomamos nuestro cuadernillo? Ahí te dejo como siempre las páginas para que vos te las descargues, y hoy voy a tratar de estar un poco más en cámara, por esto que te decía, que bueno, la distancia se está haciendo larga, y bueno, que me veas un poco más a través del video. Después, en esta encuesta de Google que te voy a dejar ahí en la plataforma también, me contestás en forma anónima y así puedo saber cómo podemos seguir mejor para todos. Bueno, vamos a tomar la página 35. Lo bueno de estas páginas es que, viste, con la forma de la historieta se nos hace mejor, pero igual vamos a leer directo de la Biblia. Dice aquí, es más importante el que sirve. Seguimos con esto de seguirle las huellas a Jesús, porque es el que más claramente nos enseña cómo ser entonces para ser discípulos y para ser misioneros. Dice, el Evangelio habla de una discusión que surgió entre los apóstoles sobre quién era el más importante entre ellos. Estas cosas que nos pasan a veces, más entre los amigos, ¿no? No, yo soy la mejor amiga de fulana o de fulano. No, él me quiere más a mí, ¿no? Y qué cosa entre los hermanos, ¿no? Cuando a veces decimos, no, porque este es tu preferido, porque siempre me retás a mí y a él no. Son cosas muy humanas. También le pasó a Jesús
con sus discípulos. Fíjate, dice, los causantes fueron los apóstoles Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Juan y Santiago eran hermanos y el mismo Jesús los llamaba los hijos del trueno porque tenían un carácter terrible, sobre todo Santiago. Bueno, mira, dice, los puestos importantes. Obviamente ya recordamos desde el Jueves Santo que Jesús siempre nos dijo que el más importante es el que sirve, pero vamos a fijarnos en esta anécdota, es importante. La voy a leer. Dice aquí Mateo 20, del 20 al 28. Si bien, ¿ves? Vos podés ir leyendo después, no te lo voy a volver a leer. Todo lo que te propone la historieta, que es un resumen, yo te lo voy a leer directo de la Biblia. Obviamente en la página 36 termina la historieta. Dale, vamos a escucharlo de la Biblia. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos, Juan y Santiago, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Claro, porque Jesús para llegar a su reino, ¿qué hizo? Para volver a su reino. Murió en la cruz. Sí, resucitó, pero primero tuvo que pasar por la cruz. Entonces Jesús dice, ustedes quieren la gloria, pero la gloria se alcanza con el servicio y el sacrificio. ¿Están dispuestos? Esto es lo que les quiere decir. Podemos, le contestaron ellos. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Obviamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Lo que Jesús nos quiere marcar es no les corresponde a ustedes. Es a Dios a quien le corresponde decir cuál es el puesto para cada uno, es Él el que decide. No puedo yo reducir a Dios a lo que yo quiero, que Dios haga mis gustos, que me cumpla mis deseos. Dios no es el que cumple nuestros deseos. Dios nos marca el camino para la felicidad. Son dos cosas distintas. Continúa. Al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Fíjense que, obviamente, Jesús vuelve a lo que, esto sucede antes del Jueves Santo, de la Última Cena, obviamente. Jesús marca por primera vez lo que después va a marcar fuertemente el día de la Última Cena con el lavatorio de los pies. A los presidentes, a los gobernadores, a los reyes en ese momento les gusta hacer sentir su autoridad, mandar sobre los demás. Entre ustedes no puede ser así, son hermanos, ayúdense, sean servidores, busquen siempre el bien del otro, ayúdense unos a otros. Yo he venido a ser servidor, a dar mi vida en rescate por una multitud, por el mundo entero. Jesús nos marca que la gloria, el puesto más alto de todos, Él lo tuvo en la cruz. Muchas veces en el Evangelio leemos que Jesús, cuando va yendo hacia Jerusalén, sabiendo que lo van a crucificar, sube, porque Jerusalén era la ciudad que estaba más alta. Y esto se lo escuché decir a un sacerdote. Jesús nos enseña que el camino para estar más alto en realidad es bajarnos.
Jesús se baja, esto creo que ya te lo dije, Jesús se baja, porque lo que va a hacer allá arriba es hacerse servidor del mundo entero, es dejarse humillar por amor a todos. Entonces Jesús es levantado en alto, la parte más alta de la ciudad, en la montaña, en el Gólgota, crucificado, humillado, mostrando un amor inmenso que no tiene límites por nosotros. Y a eso nos invita también, a no ponerle límite al amor que podemos darle a los demás. Viste que nosotros tendemos a ayudar, pero hasta acá, pará, ya te ayudé, no me sigas molestando, ya está, ya hice, ahora basta, no tengo más ganas. Jesús nos enseña el amor hasta el final, sin límites. Pista muy difícil de cumplir para ser sus discípulos. Sigamos con la página 36, aquí termina, y dice actividades. Vamos a ver si vamos a hacer alguna, porque viste que a mí no me gusta agobiarlos con tarea, no es el sentido. El sentido es que sí podamos reflexionar juntos. Dice, señala las respuestas que te parezcan verdaderas y corregí las falsas. Bueno, acá sí, podés poner, viste, me mandás la foto y pones verdadero o falso y ya está. Entonces, la madre de Juan y Santiago quería el mejor puesto para sus hijos. Sí, es verdad. Para Jesús, el mejor puesto es el del que tiene mucha gente a su servicio. Obviamente no, es al revés, ¿verdad? Es ser servidor de todos. Así que la segunda sería, la marcamos como falsa. Jesús les promete que se los dará cuando llegue en el momento. No, falso. No les promete nada, pues eso lo decide Dios. No hay ninguna promesa al respecto. 4. Los otros apóstoles se indignaron con Jesús por lo que había pasado. No, es falso, no se indignaron con Jesús. Se indignaron con Juan y Santiago, así que también es falso. Para Jesús, el más grande es el que se pone al servicio de los demás. Sí, esta es verdadera, la número 5. Número 6, Jesús pide a sus discípulos que se dediquen a servir a los demás, como hizo él. Sí, verdadero. 7, deberá servir a los demás el que quiera ser grande, pero no el que no quiera serlo. Verdadero, la última también, sí. Si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores. Acá pide un resumen del relato. No, no lo hagas, que vas a tener que escribir mucho. Ya repasamos entonces. ¿A qué aspiraban Juan y Santiago? A un puesto de privilegio en el cielo, cuando llegaran al cielo. Esto conversémoslo para que quede claro, pero no lo escribas. Hay algunos que son muy responsables y me lo escriben igual, y me da pena, pues no quiero que trabajen tanto. ¿Qué les responde Jesús al final? Que si están dispuestos al sacrificio, bueno, pero que Él no promete porque eso le corresponde a Dios. Él no va a prometer ningún lugar a nadie. Con esto Jesús lo que quiere decir es, vos no podés hacer las cosas buenas porque esperás una recompensa. Yo no te prometo ninguna recompensa. Vos tenés que hacer el bien porque esa es tu felicidad, no porque esperás una recompensa. ¿Por qué se indignan los otros apóstoles? Y porque, ojo, no porque les parece mal lo que ellos plantean, sino porque los otros también quieren ver el primer lugar. ¿Por qué el primer lugar para ustedes? Lo queremos nosotros. Error en esta indignación. Debieron haberse indignado diciendo, ¿cómo se atreven a pedirle a Jesús semejante cosa? ¿No? Bueno, ¿qué es lo más importante según Jesús? Obviamente, ser servidores de los demás. Hacernos pequeños, pequeños, humildes, estar siempre en los últimos lugares, sirviendo. Bueno, dice aquí, busca al comienzo de la unidad el significado de la palabra servicio. Esto viene de otro libro, así que no lo vamos a encontrar en ningún lado. Aplica este significado a las palabras de Jesús sobre el que quiera ser importante y escribí un comentario. Esto ya está, el servicio quedó claro, tampoco lo hagas. En la última cena Jesús volvió a hablar del servicio a los demás. Esto te lo acabo de decir. Y para dar ejemplo a los apóstoles de cómo tenían que hacerlo, se puso a su servicio lavándoles los pies. ¿Lo recordás? Lo hemos visto. Busca el relato en Juan 13, del 4 al 17, léelo y después comenta.
¿Tiene relación este relato con el expuesto en las ilustraciones? ¿Les sería fácil a los apóstoles seguir la invitación que les hizo Jesús? ¿Por qué? No lo vamos a volver a leer porque ya lo hemos visto, el relato del lavatorio de los pies, y obviamente sí que se relaciona con esta historieta y este episodio, porque Jesús vuelve a decir lo mismo: entre ustedes sean servidores, son hermanos, no tienen que ser mandar al otro, sino que el que quiera ser el primero, que se haga el último. Esto ya lo dijo en la última cena. Y dice, ¿les sería fácil seguir esto? Esta invitación de Jesús. Y no, la verdad que no es fácil. ¿Por qué te pensás que no es fácil? Esto por ahí me gustaría que me lo contestes. ¿Por qué te pensás que no es fácil? Después yo te aclaro entonces las respuestas que te pido, ¿sí? Y como conclusión dice, Jesús dedicó su vida a servir a los demás, no a ser servido, y pidió a sus discípulos que hicieran lo mismo. Esto quedó claro. Avancemos a la página 37, que en un cuadro así con dibujos nos habla de cómo fue entre los primeros cristianos. Pensemos en Jesús: muere en la cruz, resucita, se queda con sus apóstoles, sube al cielo, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles salen a la calle, la iglesia nace, empiezan a crecer los bautizados y empiezan a reunirse, como nos reunimos nosotros a rezar, como vamos a misa, y empiezan a tener inclusive catequesis aquellos que quieren aprender sobre Jesús y bautizarse, así como nosotros tenemos catequesis. A ver, leamos. Mirá, dice, el servicio entre los primeros cristianos. Los primeros cristianos recordaban muy bien lo que les había enseñado Jesús sobre el servicio y enseguida lo pusieron en práctica, tanto en el seno de la comunidad como fuera de ella, es decir, en el seno, dentro, cuando se reunían ellos, o también para con los demás, que no pertenecían a la comunidad. Porque, a ver, no caigamos en lo mismo que creía el pueblo de Israel. No tenemos que ayudarnos solo entre nosotros. A todos, sin distinción de raza, de religión, de nada, a todos. De hecho, llamaban servicios a las distintas actividades que se fueron organizando a medida que la comunidad cristiana aumentaba en número. Estos son algunos ejemplos, vamos a verlos. El servicio a la comunidad. Los cristianos eran una comunidad de hermanos y hermanas, al frente de la cual estaban Pedro, que fue el primer papa, y los apóstoles. Cada cual contribuía al bien de los demás, ponían las cosas en común. Nos dicen que de lo que ganaban, el sueldo, ponían ese dinero en común y se repartía para que entonces nadie pasara hambre ni necesidad. Qué cosa tan difícil de hacer hoy en día. ¿Pondríamos nosotros los sueldos en común y repartiríamos en partes iguales? No. Ni a mí me gusta esa idea. Es cierto. El servicio a la palabra de Dios. Los apóstoles y otros miembros de la comunidad se dedicaban a predicar el Evangelio y a la catequesis, tanto en las casas como en las calles y por los pueblos. Viajaban, llevando la palabra de Dios, visitaban las casas y también se reunían como lo hacemos nosotros en misa. El servicio de la liturgia y la oración. La comunidad aceptaba a los que creían en Jesús y recibían el bautismo, y unidos en torno a Jesús, oraban, alababan a Dios y celebraban la Eucaristía, lo que dije recién, la misa, ¿no? El servicio de las mesas. Compartían lo que tenían, esto es lo que te dije, dinero, tierras, alimentos, y lo distribuían entre los pobres. Nadie pasaba necesidades porque cada cual recibía lo necesario para vivir. Quiere decir que cuando la iglesia nació se vivió una situación ideal, donde todo se ponía en común. El que tenía dos casas ponía la otra y decía, bueno, no sé, el que no tiene casa, y se la daba al que no la tenía. Se ponía las tierras, los cultivos en común. Había una cosecha, vamos todos a cosechar, nos estamos entre todos, y de lo que cosechamos se lleva partes iguales para que nadie pase hambre. Sería maravilloso poder organizar el mundo así, ¿verdad? Qué difícil, cómo hemos crecido como sociedad y en el mundo entero tan lejos de esto, ¿no? Del compartir. Bueno, pasemos a la página 38. Fíjate acá, dice, el servicio a los demás en la iglesia.
La tarea de la iglesia y de los cristianos, tanto ayer como hoy, es estar al servicio de los demás. Es lo que nos dijo Jesús, es lo que tenemos que hacer. Este servicio afecta tanto la vida de la propia comunidad cristiana como sus acciones en beneficio de la sociedad. Una señal de que esto es así es la existencia de los sacramentos, del orden y del matrimonio, cuya función es el servicio a la comunidad. Recordad que los sacramentos que Jesús nos dejó como regalo son 7. El primero que recibimos es el bautismo. Nos hace formar parte de la iglesia, de la familia de Dios que es la iglesia. Después nos confesamos, segundo sacramento, la reconciliación. Después tomamos la comunión, tercer sacramento. Tenemos el sacramento de la confirmación, donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo para cuando somos adultos. Generalmente ahora la recibimos en tercer año del secundario. Por supuesto que puede ser en otro momento también, ¿no? A partir de esa edad. 4 sacramentos. Después tenemos un sacramento que es la unción de los enfermos, que se le da siempre y en el momento al que esté enfermo, o si no, se le da también mucho a los ancianos, que ya porque son ancianos, ya tienen varias enfermedades, cargan con dificultades, entonces para animarlos lo pueden recibir todos los años. Cuidado que no es, se le da por supuesto a aquel que ya está muy enfermo y uno dice, bueno, se va a ir al cielo y antes de morir se le da. Pero no quiere decir que porque te dan ese sacramento te vas a morir. Todo lo contrario. Yo me lo di 2 veces porque estuve enferma en algún momento, tenía una enfermedad en la sangre, después me curé. Pero 2 veces me di el sacramento de la unción de los enfermos. Ya tenemos 5. Y nos quedan estos otros 2, que son sacramentos que tienen que ver con la vida en la comunidad. Son de una bendición especial. El sacramento nos da la presencia fuerte de Dios para que podamos cumplir con una misión. Y estas misiones son muy importantes. El orden sagrado es el sacramento que recibe el que quiere ser sacerdote. El sacerdote se ordena sacerdote. Y obviamente el matrimonio, cuando uno se casa en la iglesia frente a Dios, recibe el sacramento del matrimonio. Si uno se casa solamente por civil, legalmente, pero no se casa por la iglesia, no recibe ese sacramento, aunque sigue siendo matrimonio, pero bueno, estamos hablando del sacramento, cuando yo voy a pedirle a la iglesia que me dé ese regalo que Jesús me dejó, ese sacramento. Vamos a ver el sacramento del orden, dice acá, se le llama así, orden sagrado, el que reciben los sacerdotes. Acá tenés una foto. Los que vos ves acostados en el suelo, boca abajo, es un momento de una oración de mucha humildad. Esto que hablábamos de bajarse para llegar a lo más alto. Es un momento hermoso de oración cuando en la misa en los que se van a hacer sacerdotes, todos se postran, se llama la postración. Es un gesto que si alguna vez fuiste el Viernes Santo a la celebración que se hace el día que conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz, el sacerdote también lo hace. Es un modo de oración de muchísima humildad y de abajamiento ante la grandeza y el amor de Dios. Los que están arrodillados son los que están rezando por los que están ahí acostados. Estos que están ahí acostados son los que van a ser ordenados sacerdotes. A ver, vamos a leer juntos lo que dice. Algunos cristianos son llamados a servir a los demás como sacerdotes. Sí, es un llamado de Dios. A uno no se le ocurre que va a trabajar de sacerdote, porque implica toda una vida dedicada a eso. Lo mismo que no es igual casarse que no casarse. Para ello, además de ser varones bautizados, siempre tenemos que estar bautizados para ingresar a la iglesia y después poder pedir los otros sacramentos. Es necesario sentir la llamada de Jesús, querer serlo, prepararse con estudios específicos, ser aceptado por el obispo en nombre de la comunidad cristiana y recibir el sacramento del orden. ¿Sabes cuánto estudian los sacerdotes? 8 años. El sacramento del orden es administrado por el obispo en cuanto sucesor de los apóstoles y representante de la iglesia. El obispo viene a ser el jefe de todos los sacerdotes. Él también es sacerdote, pero además recibe también después una ordenación especial como obispo. Podemos decir que los 12 apóstoles, en realidad más que los primeros sacerdotes, fueron los primeros obispos, porque cada uno de ellos fundó iglesias.
Entonces el obispo tiene a su cargo varias parroquias, donde cada parroquia tiene su sacerdote, ¿viste? Entonces por eso yo digo, para que se entienda el jefe de los sacerdotes. El rito esencial de este sacramento es la imposición de manos. El obispo pone las dos manos sobre la cabeza. Es un gesto que viene de la época de los apóstoles. San Pedro hacía eso, desde el comienzo. Para ordenar algo, darle la misión del sacerdote, se le ponían las dos manos en la cabeza. Y esto se le hace en esa misa a los que son ordenados sacerdotes. Y entonces se pide a Dios en voz alta que envíe el Espíritu Santo sobre este que va a ser ordenado sacerdote. Además, el obispo le unta la cabeza y las manos con el santo crisma, que es un aceite consagrado, signo de la unción del Espíritu Santo. El santo crisma, se llama crisma porque esta es la crisma, es el óleo, el aceite, que se usa también en el bautismo. ¿Por qué se usa aceite? Porque el orden sagrado, al igual que el bautismo, no se borra. El que se ordena sacerdote, por más que renuncie, nunca deja de ser sacerdote. Es una marca imborrable en el corazón. Eso simboliza el aceite, porque el aceite, una vez que te hiciste una mancha con aceite en la ropa, no sale más. Bueno, entonces, ¿qué hace el obispo? Con ese aceite le hace una cruz, acá en la crisma, la parte de acá arriba, y en las manos. ¿Por qué en las manos? Porque el sacerdote bendice. Por eso pues cuando el sacerdote bendice, o levanta las manos así, o toca los objetos que va a bendecir. Porque es ahí donde ha sido ungido, donde ha recibido el permiso, el orden sagrado, ¿sí? Además, dice acá, le entrega la patena y el cáliz, con los que el sacerdote presentará a Dios los dones del pan y el vino al celebrar la Eucaristía con toda la comunidad. Se les da el platito, la patena, donde se apoya el cuerpo de Jesús, el pan, y el cáliz, la copa, donde ahí se va a poner el vino, que después en la comunión, durante la misa, el sacerdote usa eso, para que pueda venir Jesús a ese pan y ese vino y tengamos la presencia de Jesús en la comunión. Bueno, miremos un poquito las actividades que tenemos acá. ¿Cuál es la función o el servicio que realizan los sacerdotes? ¿Cómo colaboran para el bien de la comunidad cristiana? Esto no lo contestes, vamos a charlarlo porque creo que con lo poquito que nos explicó acá no queda claro. ¿Cuál es el servicio? Es un servicio espiritual. Ellos son los primeros, los que llevan la palabra de Dios a todos. Y no solo la palabra, la presencia a través de la comunión. Y llevan la bendición, el consuelo, la ternura de Dios. Es muy importante. Dedican su vida a eso. Por supuesto que esto también los compromete atender a los que están enfermos, llevarle el consuelo de Jesús en la bendición, en los sacramentos, dar a Jesús a toda la comunidad. Lo más importante que hace el sacerdote es dar los sacramentos, porque yo te puedo transmitir la palabra de Dios como catequista, pero no te puedo bautizar, no te puedo dar la comunión, no puedo celebrar misa, eso solo puede hacerlo un sacerdote. Vamos a ver estas frases, verdaderas o falsas. La primera, ordenar significa destinar a alguien a cumplir un servicio verdadero, es una orden, yo te ordeno, ¿sí? Te ordeno para que vayas y hagas esto, ¿de acuerdo? Esto es verdadero. Para ser sacerdote es suficiente con querer serlo. No es suficiente. Hay que estar bautizado primero y hay que estudiar muchos años, ¿sí? El sacramento del orden solo lo puede administrar el Papa. No, los obispos, ¿sí? Por supuesto que el Papa también puede ordenar sacerdotes, pero también los obispos. ¿Otro sacerdote puede ordenar a un sacerdote nuevo? No, solo los obispos. El signo del sacramento del orden es la imposición de las manos del obispo. Esto es verdadero, ¿sí? El sacerdote debe dedicarse por entero a servir a la comunidad cristiana. Es así, no tiene que tener horarios. Muchas veces pasa, existe por ejemplo un teléfono que se llama Servicio Sacerdotal de Urgencia, donde si vos tenés un familiar que tiene un problema, uno dice, va a fallecer,
necesitamos un sacerdote, queremos que le dé una bendición y son las 5 de la mañana, las 3 de la mañana, llamás a ese servicio, hay una guardia permanente y viene un sacerdote y le da la bendición y lo que necesites a cualquier hora. Y yo sé que ahora en esta época difícil que estamos viviendo, el horario del servicio sacerdotal de urgencia se ha ampliado para que la gente pueda también durante el día llamar y pedir lo que necesite, aunque sea ser escuchada. Dice acá, escribí en tu cuaderno un resumen. No, eso no. Para ser sacerdote es necesario ser aceptado por la Iglesia y recibir el sacramento del orden. La tarea del sacerdote es servir a la comunidad cristiana. Esto quedó claro, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengas, me la mandas. Página 39. Hablamos de los cristianos, ¿no? Dice, el sacramento del matrimonio. Este por ahí es mucho más cercano. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Esto por ahí no se entiende mucho. ¿Quién es la Iglesia? Todos nosotros, el mundo entero, todos los bautizados. Así como Jesús nos ama a todos, tanto que dio su vida por nosotros, entonces lo que dice es cuando recibimos el sacramento del matrimonio, porque no es lo mismo casarse por iglesia que no, porque hay un regalo que no estás recibiendo y te lo estás perdiendo si no te casas por iglesia. Entonces, cuando vos recibís el sacramento del matrimonio, es el mismo Dios el que está presente uniendo a los esposos, ayudándolos a mantenerse unidos y a amarse y a acompañarse en las dificultades y en las alegrías. Porque no es fácil el camino de vivir juntos siempre, porque uno va cambiando, porque van surgiendo problemas, tristezas, alegrías. Cuando uno recibe el sacramento del matrimonio, recibe al mismo Jesús que se compromete a ayudar a esa unión, para que esa unión no se disuelva. Dice aquí, la gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirmando su unidad indisoluble, que no se disuelva, y los santifica en el camino de la vida eterna, porque no nos olvidemos que todos caminamos hacia Dios, los esposos comparten ese camino hacia Dios, porque caminan juntos, cada uno tiene que hacer su camino hacia Dios, pero el matrimonio es mejor porque se comparte, es como que van caminando de la mano, ¿sí? Entre los esposos surge la familia, que es una pequeña iglesia doméstica, se llama. Claro, si entre los hijos y los papás se juntan a rezar, es como cuando nos juntamos todos en la iglesia. Es una pequeña iglesia, la primera iglesia. Comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Porque en la familia aprendemos a ser buenos, aprendemos lo que es hacer el bien, aprendemos a amar, a ayudar, a servir, a tener paciencia. Todas estas cosas que Jesús nos pide, las aprendemos primero ¿en dónde? En la familia. Y dice aquí, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados. Volvemos a lo mismo. Siempre el primer sacramento que se recibe es el bautismo, y después todos los otros. Un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer matrimonio y que expresan su consentimiento, recibirse mutuamente como esposos. Nadie te puede obligar a casarte. Si estás obligado, el matrimonio no sirve, ¿sí? Y es una alianza, ¿ves? La alianza. Yo tengo dos, porque mi esposo me regaló dos. Este de ahora, de los 25 años. A ver si se ve, voy a cambiar, ¿ves? Son las dos de mi esposo, son dos alianzas distintas. Esta tiene el nombre de él. Bueno, la alianza que se expresa en un anillo significa que acá hay un pacto, que nos hemos hecho una promesa. Esa es la alianza. Recordemos la alianza de Dios con su pueblo de Israel, a través de Moisés. Son recibidos por el sacerdote o el diácono, dice, ya vamos a hablar otro día de esto, si no se nos hace muy largo, en el nombre de la iglesia,
que les da su bendición. El carácter público de este sacramento protege el sí una vez dado y los ayuda a permanecer fieles. Claro, el matrimonio no se celebra en secreto, al contrario, se celebra delante de mucha gente y es más, es obligatorio que sea delante de otros. Tiene que haber testigo para que después nadie pueda decir, ah, no, ese no es mi marido. ¿Te imaginas? No, yo no lo conozco. Bueno, es por esto. La pareja de esposos se intercambia anillos, en señal de su alianza, amor y fidelidad. El sacramento del matrimonio da fuerza a los esposos para ser testigos del amor de Dios entre ellos, en su familia, en su trabajo y en sus relaciones con los demás. Uno a veces cree que el matrimonio es para ellos dos. No, porque un matrimonio que se demuestra fidelidad, paciencia, amor, es ejemplo para los hijos, para los amigos, para los compañeros de trabajo. Y mantener la unión en el matrimonio es muy difícil. Por eso Jesús nos dejó el regalo de ese sacramento, para darnos la fuerza, ¿sí? Para poder mantenerlo. A ver, veamos las actividades. Dice, ¿cuál es la función o el servicio que realizan los esposos? ¿Cómo colaboran para el bien de la comunidad cristiana y de la sociedad? Formando a los hijos. Así colabora el matrimonio en el bien de la comunidad. Forma a los hijos, porque enseña a los hijos a ser buenas personas, a ser servidores, a vivir en la verdad, en la justicia, todo lo bueno que se le enseña a los hijos, después esos hijos van a la sociedad. Esa es la función del matrimonio. Se ve claramente en los hijos, además de que obviamente el esposo y la esposa también hacen por el bien de los demás y están al servicio de los demás. Completá la frase colocando las palabras donde corresponda. Ahí tenemos las palabras. A ver, la unión de amor entre un hombre y una mujer, cristianos, se celebra en la iglesia mediante el sacramento del matrimonio. Fácil, ¿eh? Fíjate en la siguiente lista y señala solamente los signos propios del sacramento del matrimonio. ¿Cuál de ellos es el más importante? Bueno, esto es gracioso, vamos a leerlo. Mira, dice, el traje de novia. En realidad, para la novia, el traje de novia en ese momento es lo más importante, pero no es lo más importante del matrimonio. La música en la ceremonia, el intercambio de los anillos, el banquete de boda, la fiesta, los regalos, están buenos los regalos, ¿no? El consentimiento de los novios, las flores. Bueno, obviamente es fácil. Lo más importante en cuanto al sacramento, no en cuanto a lo que nos guste más, porque lo que nos gusta más son los regalos, la comida y el traje de la novia. Bueno, pero yendo a lo importante del sacramento, en realidad lo que no puede faltar y lo que hace al sacramento y lo que es más importante es el consentimiento de los novios. Los dos tienen que decir que sí libremente, tienen que estar de acuerdo. Ninguno de los dos puede ir obligado. Si así sucediera, por más que se crean que están casados, no están casados porque Dios ve y sabe la verdad. Tiene que ser una unión libre. Por eso el sacerdote les pregunta si quieren recibirse mutuamente como esposos. Es la parte más importante, es el momento donde reciben realmente y donde se casan, cuando se les pregunta. Y después el intercambio de anillos, porque los anillos muestran entonces que hay una promesa. Por supuesto que si no hay anillos, igual el matrimonio es válido, ¿no es cierto? Lo más importante es el consentimiento y después el intercambio de anillos, como un decir, con este anillo, que en realidad la fórmula dice así, con este anillo te recibo a ti como esposo, ¿sí? Y te doy mi fidelidad, te prometo mi fidelidad. Así dice la fórmula en el matrimonio. Bueno, y dice aquí como conclusión, la familia unida por el sacramento del matrimonio constituye una pequeña iglesia doméstica, porque es de la casa, convirtiéndose en el primer lugar donde realizamos un servicio a los demás. En la familia es donde primero aprendemos a servir a los demás. ¿No es así? Bueno,
Aquí te dejo, como ya te decía antes, las páginas del cuadernillo y te dejo también esa pequeñísima encuesta para que vos me expreses eso y así vemos cómo podemos seguir con nuestros encuentros virtuales. Te mando un beso, nos vemos la próxima.